Tasas de interés se elevan a récord históricos. Un duro golpe al bolsillo que aleja cada vez más el sueño de la casa propia. ¿Cómo enfrentar el complejo panorama económico y organizar el presupuesto familiar? Una tarea que se vuelve cada vez más difícil. Sí, pues cada vez más difícil porque crecen con la inflación los precios y los sueldos se mantienen igual, ¿no? Y en el ámbito concreto, cuando uno necesita comprar algo, tomar el crédito, algo, ahí es donde uno refleja en el bolsillo los problemas de las decisiones monetarias. Tenemos invitados. Esteban, ¿cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias, encantado de estar acá. A ver si nos puede ayudar un poquito a entender una decisión. Partamos por el origen, ¿no? La decisión del Banco Central de aumentar la tasa de interés sugerida, ¿no? Una tasa de política monetaria que salta del 4 al 5.5. Reunión política monetaria de diciembre. Uno esperaba un 5, 5.25, pero 5.5 en enero es un salto súper cuantitativo. ¿Por qué se toma esta decisión y cómo esto me va a afectar a mí? Sí, muy importante. Yo estaba escuchando primero la presentación y se mencionaba un duro golpe al bolsillo. Yo creo que es necesario entender, en primer término, que la inflación ya no está pegando en el bolsillo. Es decir, cuando vamos al supermercado vemos, como tú decías, el mismo sueldo nos está alcanzando para cada vez menos cosas. Poco. Y alcanza para menos cosas. Sí. Entonces, los bolsillos están siendo fuertemente golpeados. Ahora, frente a esto, el Banco Central, que es el encargado de la política monetaria en nuestro país, cuenta con la herramienta de la tasa de interés para poder generar incentivos que promuevan una disminución de la inflación. Y en este caso, el instrumento es la tasa de política monetaria, que es la que estamos viendo acá. Y la decisión del central en general, en ponerlo un poco más alto de las expectativas, tiene que ver con que también la inflación ha estado un poco más alto de lo que se esperaba. Ahora, los créditos de consumo, hipotecarios y demás, ¿se ajustan a esta tasa? Es una tasa recomendada, entiendo, ¿no? Esto es como lo primero interesante de entender. Mucha gente se pregunta, oye, ¿qué es la tasa de política monetaria y qué tiene que ver con la tasa de interés de los bancos? La tasa de política monetaria, o TPM, como se le llama en todas partes, la fija el Banco Central, ¿ya? Y es el principal referente para el mercado financiero. Esta es la tasa que en diciembre la habían fijado en 4 y en enero la fijaron en 5.5. Interesante recordar que el Banco Central se reúne periódicamente, 8 veces en el año, a estudiar las cosas. Mientras que las tasas de interés comerciales que determinan los bancos se determinan entre la oferta y la demanda, pero toman como referencia... Claro, es una sugerencia. Más que una sugerencia, los bancos tienen la oportunidad... Guía, ¿no? Más que eso, los bancos tienen la oportunidad, como lo veremos en la próxima lámina. La tasa de política monetaria es la referencia cuando los bancos se prestan dinero entre sí un día. Ok. Entonces, esa es la referencia. Esteban, pero mire, los bancos hacen esto todos los días. en lo concreto nosotros veíamos un número que era de 4, ahora está en 5,5%. Entonces yo quiero que usted le explique a mi vecina, a mi mamá, a todas las personas que nos están viendo hasta ahora, de qué manera esto impacta en nuestra cotidianidad, en nuestro bolsillo. Porque cuando yo veo ese número, pues José, digo, chuta, 5,5 es harto, pero ¿en qué se grafica exactamente en nuestro cotidiano? Bueno, lo primero es que, tal como se ve ahí, cuando el banco establece la tasa en 5,5, las instituciones financieras privadas definen cuál va a ser su política de tasas y a los consumidores nos pega directamente cuándo vamos a contratar, y esto es importante, en la mayoría de los casos cuando contratemos un nuevo crédito, ya sea un crédito de consumo, un crédito hipotecario o estemos usando la tarjeta de crédito. En el caso de la tarjeta de crédito, cuando yo hago una nueva compra. Cuando ¿Y que compro en cuotas o no? Sí, cuando compra en cuotas, pero también cuando está ocupando el saldo mes a mes de su tarjeta. Ok, que eso se hace mucho en Chile. Eso se hace mucho y vamos a ver más adelante de cuánto se paga, es bastante. Sí, la bicicleta, ¿quién no usa la tarjeta de crédito, digamos, para darse vueltas? Es muy común, además. Ahora, yo había leído que los créditos hipotecarios podrían en el segundo semestre ajustarse a los valores que tenían, digamos, antes de la inflación. ¿Eso es así? Bajar de 5 a 4, a 3... Mira, todo depende. En economía, las expectativas juegan un rol muy importante. Hasta hace poco tiempo, siempre las expectativas de los operadores económicos estaban en la meta del Banco Central. El mes pasado, por primera vez, se desacoplaron un poco. Entonces, el Banco Central lo que hace es sube mucho para que las expectativas se aplanen. De esa forma, lo que se espera es que en un horizonte de 2 años, en lo que maneja el Banco Central, las tasas vuelvan a la normalidad. Es decir, dentro de los próximos meses,
es poco probable. En cambio, es más probable que tiendan más a subir que a bajar. Pero eso va a ser imposible que en los próximos 2 años alguien se compre una casa. O sea, hoy día es como un lujo. Entonces literal muchas veces comprar una esa casa. es la contradicción como estructural de la economía. O sea, ya, vamos a tener números, digamos, controlados, inflación controlada, pero nadie se va a poder comprar nada. O sea, Mira, claro, aquí hay distintas complejo, formas, porque- aquí hay distintas formas de verlo, ¿cierto? Del vaso medio lleno o el vaso medio vacío, porque por un lado la inflación nos está erosionando los sueldos y el poder de compra. Recordemos que los sueldos en la mayoría de los casos se reajustan una vez al año, sin embargo la inflación va mes a mes, día a día, erosionando eso. Entonces, esta es una forma de abordarlo que tiene la autoridad monetaria y efectivamente encarece el crédito. Pero hay algo interesante. Son para créditos nuevos, no para los que ya se No, están pagando. claro, Y obviamente. también existe, que lo podemos comentar, en las instituciones financieras muchas veces se ofrecen tasas de interés variables que se van ajustando en el tiempo. Es decir, si creemos que va a ir bajando, un crédito hipotecario con tasa de interés variable podría bajar la tasa en el futuro. Pero además, todas las personas tienen la posibilidad de renegociar sus créditos o de llevárselo a otro banco O cuando sea, las condiciones mejoren. Claro, porque deja la portabilidad más. O sea, Esteban, si hoy día uno necesariamente tiene que suscribir un crédito, el de la vivienda está un poquito más difícil, pero uno de consumo quizás para resolver algún asunto. ¿Usted recomendaría que uno eligiera la tasa variable? Porque hoy día está un tanto compleja, pero también podría bajar quizás después, ¿no? Y eso nos podría beneficiar. yo no sé si hay tasa variable en consumo. No, en hipotecario sí. En hipotecario sí, claro. Y es bien difícil hacer una recomendación, ¿verdad? Pero en un escenario donde vemos que las tasas de interés puedan seguir creciendo, lo que esperaríamos es que en algún momento, y dada la política monetaria que está llevando el Banco Central, esto vuelva a disminuir y llegar en un plazo de 2 o 3 años a lo normal. Claro, ahí podríamos pensar en una quizás estar tasa, con la fija. en una tasa Mira, variable para después sea menor. Aquí hay varios ejemplos respecto de créditos de consumo, que es importante el consumo porque, a ver, la economía chilena tal y como está es una economía muy creditista. O sea, la gente usa mucho los créditos para poder financiar una serie de cosas porque la verdad es que Sobre todo en la esta gente época. tiene poco capital. Marzo, que vienen los permisos de circulación, las Mil cosas. colegiaturas, comprar, Entonces ahí tenemos un crédito pagar por vacaciones. 5 millones a 48 cuotas, que es harto, son 4 años. Una tasa mensual de un 1.67, no está mala, ¿eh? No, quizás podría ser un poquito menos, un 1. Claro. Sí, lo que está mostrando acá es un ejemplo. Una familia podría estar pensando en hacer una remodelación de su casa. Por ejemplo. Y necesita estos 5 millones. Entonces, lo que estamos viendo acá es que si accede a una tasa mensual de 1,67%, más o menos se mueven ahí, ¿eh? varían entre banco y banco, pero hay más o menos un promedio. La cuota sería de 152.000 pesos y el costo total 7.300.000. Igual son... Pediste prestado 5, 2.300.000. 4 Estás años vas a pagando devolver 7 millones 3, o sea, hay 7.300.000. 2.300.000 en puro interés. Ahora, como las tasas van a subir un poquito, ¿ya? Aquí hicimos un ejemplo muy sencillo, que la tasa mensual suba a 1,97. En ese caso, el costo total del crédito sería No sube tanto, 7.776.000, es decir, va a pagar adicionalmente a lo que habría sido anteriormente, 466.000. Pero para la economía del día a día igual no dejan de ser 10.000 pesos respecto a la cuota Absolutamente. mensual que pueden servir para evacuarlas para otro fin familiar. Claro. Absolutamente. Y además, también tenemos que pensar en muchas personas que tienen un crédito de consumo por aquí, Sí, pues. la tarjeta de crédito por acá, Claro, la obvio. línea de crédito, Ahora no y sé van si sumando. 4 años es mucho tiempo, mejor recomendable tratar de 3, 2... Claro, pero ahí te sube mucho la cuota y está difícil cumplir. Y ahí viene el Sí. tema cuando la gente no logra pagar, ¿no? Exactamente. Bueno, aquí yo creo que la principal recomendación, lo que busca el Banco Central es tratar de disminuir el gasto, ¿ya? Dicho de otra manera, lo que busca es promover el ahorro. Entonces, por un lado, cuando sube la tasa de interés hay como un premio al ahorro, pero por el otro lado hay como un castigo al sobreconsumo. Al endeudamiento, sí. Entonces, la primera recomendación indudablemente es tratar de postergar todo lo que uno pueda, ahorrar, ¿ya? Porque en algún momento, esto no va a durar para siempre, en algún momento, si las cosas funcionan, esto debería volver más a la normalidad. Igual eso es complejo, Esteban y José, porque, claro, en el ámbito bancario uno tiene como mayores restricciones, pero hoy día hay un montón de herramientas paralelas que otorgan crédito fácil a través de una tarjeta de una multitienda o de cualquier otro sistema y que tienen incluso tasas que son más altas que esas. Sí, habíamos puesto un ejemplo aquí que muestra las distintas formas de financiarse, a lo mejor lo podemos ver,
Porque eso grafica exactamente lo que dices tú. Supongamos una persona que una familia, aburridos de la pandemia, quieren salir de vacaciones y cotizan un viaje de 3 millones de pesos y tienen que conseguirlo. El costo más caro en tipo de crédito es si se le ocurriera ocupar la línea de crédito de la cuenta corriente. Es carísimo. Según Banco Eso es lo que hay Central, que evitar. Según Banco Central, aproximadamente 30% al año. Línea Después, de crédito prohibitivo. prohibitivo. Ya. Después, si quiere ocupar la tarjeta de crédito, el rotativo, ocupar el cupo, Sí. ¿ya? 25% al año, carísimo. Hay harta gente que ocupa la tarjeta de crédito y como las tarjetas tienen incentivo para juntar puntos, qué sé yo, y se da vuelta con eso y después paga con el efectivo, pero parece que ahí uno termina pagando más a la larga. O sea, hay que mirar los números y probablemente va a terminar pagando más. Si uno compra en cuotas la tarjeta de crédito y hace una compra, por ejemplo, en 12 cuotas, ahí el interés es más bajo, es de aproximadamente 11-12%. Pero también una manera alternativa de hacerlo es consolidar deuda. Por ejemplo, si tengo un crédito por aquí y por allá, Dejarlo lo en puedo uno. juntar en un crédito de consumo, y un crédito de consumo está pidiendo alrededor de un 15% al año, que es mucho mejor, la tasa es fija y uno tiene la certeza de cuánto va a pagar. ¿En qué momento es eficiente la tarjeta de crédito? ¿Cuándo deberíamos usarla para que nos fuera conveniente la herramienta y no para endeudarnos más? La tarjeta de crédito es una herramienta muy conveniente para llevar el presupuesto de la casa. Cuando tú la ocupas durante el mes Y pagas el total. llegado a fin de mes, pagas el total. Si dejas de pagar el total, empieza este crédito rotativo que es carísimo. Y también es interesante ocuparlo cuando, por ejemplo, existen algunas ofertas o promociones donde dice 3 cuotas sin interés, 6 cuotas sin interés, ¿ya? Pero sin duda que siempre es mejor ahorrar, Sí. sobre todo en esta época, y después comprar. La tasa de política monetaria, mira, hasta agosto estaba en 0.75. La verdad es que se disparó, ¿ah? Y 5.5 ahora en enero. O sea, 6 meses comenzó un viaje y estuvo muy estable mucho tiempo en 0.5. Y la inflación va a terminar el año probablemente... terminó el año, digo, en 7 puntos. 7.2, que es mucho más alto. Se hablaba de 6, terminó en 7.2. Arriba Ahora, de la expectativa. Comparado con otros países latinoamericanos, Estamos bien, convengamos digamos. que estamos bastante bien. Sí, es una forma de ver el vaso medio lleno, como podemos decir, porque esta inflación se compone en parte de inflación externa y que la traemos a Chile cuando se importan bienes y servicios, y otra parte es interna, que se genera acá entre la oferta y la demanda. Entonces, en el mundo existe una tendencia donde, por temas de costo después de la pandemia, que no se han ajustado la cadena productiva, sube el petróleo y todo eso, en todo el mundo hay una tendencia a inflaciones altas. Pero dentro del país también hay factores que incidieron muy importantemente, como fueron los retiros, las ayudas del Estado. La gente se vio con más plata en la mano e indudablemente quiso darse su gusto o pagar cosas, ¿cierto? Bueno, este año es una incógnita, hay cambio de gobierno, está la pandemia todavía con números bastante gruesos, viene marzo, que es un mes tradicionalmente de mucho gasto en el país.